A primera vista, se podía ver a un chico adolescente con una expresión facial muy tensa sentado en su sala de estar durante la fría temporada de invierno. Su nombre era Yoshizumi Yuya, un estudiante de primer año de preparatoria. Frente a él había varios hombres intimidantes vestidos con trajes negros y gafas de sol. Cada uno tenía cicatrices en el rostro, una clara indicación de que no eran personas con las que se debía jugar. Uno de ellos, un hombre con gafas, le preguntó a Yuya dónde estaba su padre. Yuya respondió nervioso que no lo sabía. Había llegado a casa ese mismo día más temprano. Para respaldar su afirmación, les mostró un documento que encontró en la mesa de la sala. Al verlo, uno de los hombres estalló en ira, lamentando que el padre de Yuya finalmente había huido, dejando a su hijo completamente solo. La tensión de Yuya creció. Según Yuya, el lema de su padre era: "Nunca sabes qué pasará en la vida". Siempre esperando un golpe de suerte, se lanzaba a las últimas tendencias, pero invariablemente llegaba un paso tarde. Para cuando intentaba capitalizar esas tendencias, ya habían perdido popularidad, dejando mercancías sin vender y una montaña de deudas. A pesar de ser un padre ineficaz, era profundamente amado por la madre de Yuya. Con el tiempo, ella conservó su belleza juvenil, y cuando Yuya caminaba con ella, la gente a menudo la confundía con su hermana. Yuya se sentía orgulloso de su hermosa madre, quien también era una excelente cocinera. Curioso, una vez le preguntó por qué se había casado con un hombre tan inútil. Ella respondió que había algo entrañable en un hombre que hacía su mejor esfuerzo de manera imperfecta, y admiraba su genuino empeño. Yuya pensó que el amor realmente hacía ciegas a las personas, como dice el refrán. Aunque admiraba a quienes trabajaban duro, el pasado de su padre estaba más allá de lo que Yuya podía aceptar. También culpaba a su padre por la situación, reprochándole que nunca compartiera los problemas con la familia. Yuya entonces le preguntó a Takazan, uno de los hombres, cuánto dinero había pedido prestado su padre esta vez. Takazan respondió de mala gana que eran unos 30 millones de yenes y que el padre de Yuya había pedido dinero continuamente para pagar préstamos anteriores, lo que hizo que la deuda creciera con el tiempo. Los ingresos de Yuya de su trabajo de verano y el dinero de Año Nuevo en su cuenta personal no eran nada comparados con esa cantidad. A pesar de la apariencia intimidante de Takazan y su equipo, Yuya no les tenía mucho miedo. Había conocido a Tekashi Umichi, afectuosamente llamado Takazan, desde la escuela primaria. Aunque parecía un tipo duro en el trabajo, siempre había sido amable con Yuya y le daba la sensación de un hermano mayor. Aún así, una deuda de 30 millones de yenes era una carga enorme. Takazan maldijo amargamente al padre de Yuya, llamándolo comadreja por dejar a su hijo atrás y huir al extranjero, abandonando sus responsabilidades a abogados. Esto provocó un recuerdo del día en que Yuya llegó a casa de la preparatoria y encontró la casa vacía con una carta en la mesa de la sala. En ella, sus padres explicaban que habían decidido dejar Japón, sintiendo que era demasiado pequeño para ellos. Se dirigían a Las Vegas para probar suerte en los casinos y habían arreglado que un abogado manejara sus asuntos. Yuya quedó atónito al leer la carta. Takazan comentó que, a pesar de haber nacido de tales padres, Yuya había crecido bien, prácticamente un milagro en sí mismo. Incluso bromeó diciendo que tal vez era gracias a él. Yuya respondió que las únicas personas cercanas a él eran inútiles, así que al menos había aprendido mucho de Takazan. Luego, Yuya le preguntó a Takazan qué planeaba hacer a continuación. Takazan admitió que el jefe del sindicato no toleraría que este asunto se pasara por alto y que ya no podía encubrir a Yuya, lo que significaba que Yuya podría tener que acompañarlo a este mundo peligroso. Yuya aceptó sombríamente que su vida probablemente consistiría en cargar con las deudas de su padre, posiblemente de una manera irrespetuosa. Takazan le aseguró que convencería al jefe para que dejara a Yuya trabajar bajo su protección y juró hacer todo lo posible para asegurar que Yuya viviera una vida decente. Los otros miembros del grupo de Takazan aconsejaron a Yuya que no se convirtiera en alguien como ellos y que valorara sus días restantes como un estudiante de preparatoria normal. De repente, el timbre sonó insistentemente. Yuya se apresuró a abrir la puerta y encontró a una chica de preparatoria parada allí. Lo saludó cortésmente como Yoshimi-kun y dijo que había venido a ayudarlo. Yuya quedó atónito por su belleza, notando su cabello negro largo y liso que parecía el cielo nocturno y sus ojos claros en forma de castaña que brillaban como perlas. Compararla con modelos de revistas parecía presuntuoso, como si una diosa de una pintura famosa hubiera aparecido ante él. Su nombre era Itotsuba Kaida. Yuya pensó para sí mismo que probablemente no había un solo estudiante en la preparatoria privada Mayuada y que no conociera su nombre. Si lo había, seguramente era alguien fuera de lo común.
Era una belleza que había ganado el gran premio en el concurso nacional de señoritas de preparatoria el diciembre anterior y fue reconocida como la chica de preparatoria más bonita de Japón. Hitotsuba-san era el epítome de la belleza en la escuela, con una apariencia madura y proporciones elegantes. Su sonrisa ocasional era como la de una diosa, cautivando tanto a hombres como a mujeres por igual, y Yuya era uno de sus admiradores. Sin embargo, Yuya estaba desconcertado. ¿Cómo sabía Hitotsuba-san dónde vivía? No estaban en la misma clase y nunca habían hablado antes. Kaida notó el rostro enrojecido de Yuya y le preguntó si tenía frío o se sentía mal, sugiriendo preocupada que podría tener fiebre. Nervioso, Yuya insistió en que estaba bien. Aún preocupada, Kaida le tocó suavemente la frente y comentó que estaba un poco febril y que debería visitar un hospital. Avergonzado, Yuya descartó eso como su imaginación y le preguntó por qué había venido a su casa y qué ayuda pretendía ofrecer. Kaida respondió que debería entrar y ayudarlo adecuadamente. Yuya entró en pánico otra vez, pensando que sería descortés negarse. Reflexionó que, aunque Takazan y su equipo eran aterradores por fuera, en realidad eran personas amables. Temía que si alguien como Hitotsuba-san los conociera por primera vez, podría desmayarse del impacto. En ese momento, alguien llamó a Yuya. Takazan le dijo que tenía una visita y que tendría que pedirle que se fuera, ya que estaba ocupado. Yuya pensó que el momento era terrible y maldijo en silencio a Takazan por llegar con sus hombres justo cuando estaba a punto de pedirle que se fuera, no queriendo que ella los viera. Uno del grupo de Takazan preguntó si la chica era Hitotsuba-san, comentando que era aún más linda que en internet. Takazan también se sorprendió y preguntó si el hombre la conocía. Otro hombre explicó que era Hitotsuba Kaida, la chica de preparatoria más bonita de Japón. Kaida dijo que había venido a hablar con Tekashi Umeachure, más apropiadamente el teniente Umichi del sindicato Aratsu. Todos, excepto Kaida, parecían sorprendidos. Takazan parecía enojado, y Yuya se preguntó cómo sabía ella sobre la afiliación de Takazan con el sindicato e incluso su posición. Kaida parecía tener conexiones que no debería. Yuya miró de nuevo a Takazan, cuya ira era visible. Intentó calmarlo recordando momentos en que Takazan era más amable, diciéndole que fuera gentil, como cuando trabajaba en la galería de tiro durante los festivales y hacía que los niños salieran corriendo en lágrimas. Takazan respondió que este era un asunto diferente, las apuestas eran mucho más altas. Exigió saber cómo Kaida sabía quién era él y por qué llevaba el mismo uniforme escolar que Yuya. Kaida sonrió ligeramente y dijo que su nombre era Hitotsuba Kaida. Luego, sarcásticamente, comentó que Takazan probablemente no podía recordar su nombre, ni lo haría jamás. Takazan estaba furioso y le preguntó si lo tomaba por idiota. Kaida lo provocó aún más, comparando sus tácticas de intimidación con las de babuinos de mente simple, incluso disculpándose por insultar a los primates con la comparación. También criticó su corbata como ridícula. Yuya entró en pánico, pensando que Kaida estaba avivando las llamas con una sonrisa en el rostro. Sabía que Takazan era un hombre capaz, segundo al mando del sindicato a una edad joven, aunque Takazan comenzó a reír nerviosamente. Takazan bromeó que si Kaida no fuera alguien que Yuya conocía, ya habría enfrentado un castigo y decidió darle un pase especial. Yuya notó que, a pesar de su exterior duro, Takazan no era tan intimidante como parecía y simpatizó con él durante el intercambio. Takazan le preguntó a Yuya si lo estaba tomando por idiota. Yuya le aseguró que no, aliviado internamente. Takazan entonces exigió de nuevo quién era realmente Kaida. Kaida se presentó de nuevo, pero sorprendió a todos al revelar que el nombre Hitotsuba Yuicheru debería ser familiar. Era el jefe de la Oficina de Investigaciones de la Agencia Nacional de Policía. Declaró firmemente que era su tío, quien, como su padre, la consentía y podría incluso abusar de su autoridad en su nombre. Takazan entró en pánico, preguntando qué pretendía hacer Kaida. Kaida respondió fríamente que todo lo que tenían que hacer era dejar en paz a Yuya, y por supuesto, ella requería un pago. Declaró que la cantidad total que los padres de Yuya debían, incluidos los intereses, ascendía a 36.677.977 yenes, que se transferirían a Yuya más tarde. Yuya escuchó en silencio mientras la conversación se intensificaba. Estaba abrumado, dándose cuenta de que el tío de Kaida era un alto funcionario de la policía y preguntándose si Kaida planeaba cargar con la enorme deuda de su padre. Solo el número lo mareaba. De repente, una mujer interrumpió. Se presentó como Hitotsuba Sakurako, la madre de Kaida y abogada. Se dirigió a Takazan como el teniente del sindicato Aratsu y comentó cuán riesgosos eran sus negocios. Yuya observó que, aunque la expresión de la mujer era tranquila y gentil, su voz era afilada como una espada.
Nadie parecía escapar de la hoja figurativa presionada contra sus gargantas. Yuya se sintió aplastado por su sentido de opresión, incluso si no era el foco de su regaño, y sospechaba que Takazan estaba perdiendo los nervios. Takazan replicó que solo querían recuperar lo que se había prestado y que, dado que el padre de Yuya había huido al extranjero sin pagar, era justo que Yuya asumiera la responsabilidad. Argumentó que eso era razonable. La madre de Kaida contraatacó diciendo que tal lógica no se sostenía, especialmente porque su negocio de préstamos era ilegal, lo que hacía que sus demandas fueran inválidas independientemente de las tasas de interés. Takazan se burló, desafiándola a denunciarlo a la policía y provocándola diciendo que, como abogada, ¿qué podía hacer realmente? Yuya notó que, a pesar de la fuerte presión y el sudor frío, Takazan logró mantener una fachada digna. La madre de Kaida imitó la adoración de un padre cariñoso por su hija, aligerando el ambiente bromeando sobre los esfuerzos de Takazan. Describió las largas jornadas de trabajo de su esposo y sus despedidas afectuosas, lo que avergonzó a Takazan, quien preguntó de dónde sacaba esa información. Kaida expresó juguetona preocupación por presenciar tales muestras públicas de afecto. Yuya pensó que el dúo madre-hija era aterrador. La madre de Kaida señaló que Takazan le había mentido a su esposa sobre su ocupación, afirmando ser un asalariado típico, y enfatizó que la deuda dejada por los padres de Yuya debía ser pagada por ellos, no por Yuya. Yuya suspiró aliviado, sintiéndose inseguro sobre la ley, pero resuelto a que, si sus padres causaban problemas a Takazan y otros, les debía a él y a su amabilidad hacer las paces. La madre de Kaida explicó que, aunque esto podría parecer justo, no sería bien recibido por el jefe de Takazan. Luego sacó un sobre y se lo entregó a Takazan, quien estaba incrédulo. Confirmó que era abogada, pero trabajaba para un empleador adinerado. Takazan se rascó la cabeza con resignación, diciendo que si así quería jugar, su discusión había terminado, y prometió no volver a tocar a Yuya. Yuya se preguntó ansiosamente si el contenido del sobre saldaría su deuda por completo y se sintió incómodo por la situación. La madre de Kaida aplaudió y afirmó que con esto, la deuda del padre de Yuya estaba completamente pagada, usando un lenguaje bastante crudo para enfatizar. Yuya encontró sorprendente que ella conociera lo suficiente a su padre como para insultarlo. Takazan reconoció el pago y agradeció a Yuya. Yuya, con una cara de póker, dio la bienvenida a la oportunidad de vivir una vida honesta. Luego le preguntó a Takazan qué había pasado, encontrando difícil seguir la conversación. De repente, Kaida tomó las manos de Yuya, sonriendo y sonrojándose, lo que también hizo que Yuya se sonrojara. Ella lo tranquilizó diciendo que todo estaría bien y le pidió que se relajara. Sus manos temblaban ligeramente. La madre de Kaida sugirió dejar que los jóvenes hablaran y rechazó una oferta de té de Takazan, expresando que una mayor involucración le traería problemas. Luego se fue con la madre de Kaida, diciéndole a Takazan que era el fin de su relación y que probablemente no se volverían a encontrar. Yuya pensó que, aunque Takazan parecía genial, sabía exactamente dónde vivía Takazan y que su esposa le había dicho, rata extraña, así que ven a verla. Así que Yuya podía visitarlo en cualquier momento. Takazan se fue. La madre de Kaida se volvió hacia Yuya y se disculpó por asustarlo, explicando que el padre de Yuya le había pedido que saldara sus deudas para que Yuya pudiera tener tranquilidad y una vida normal en la preparatoria de ahora en adelante. Luego se fue. Yuya miró fijamente la puerta, luego notó que Kaida temblaba y le preguntó si estaba bien. Ella negó estar temblando, pero luego, de repente, murmuró algunas maldiciones en voz baja. Yuya pensó que, en efecto, ella tenía tanto miedo de Takazan como él. Tomó suavemente su mano y ofreció prepararte para que pudiera descansar, prometiendo que ella explicaría todo a su debido tiempo. Kaida estuvo de acuerdo, y se trasladaron a la sala de estar. Sentándose, Kaida comenzó a explicar la situación a Yuya. Lo resumió de manera simple y ominosa diciéndole que se había convertido en su propiedad. Sonrió astutamente y declaró, eso es todo. Yuya dijo que entendía, pero gritó frustrado, acusando a Kaida de no tener intención de explicar nada. En respuesta, Kaida admitió que había pensado que era inútil dar una explicación larga, así que intentó mantener las cosas cortas y simples. Preguntó si ese enfoque no era bueno mientras tocaba casualmente su rostro. Yuya exclamó que, por supuesto, no era bueno y preguntó enojado desde cuando se había convertido en su propiedad. Le dijo que no lo tratara como una mascota que había comprado, exigiendo que explicara las cosas claramente. Kaida, tocando su boca pensativamente, comentó sobre la idea de que él fuera una mascota y dijo que desde ese día en adelante, él sería su mascota. Sonrió ligeramente y añadió que sonaba bien y tenía un buen tono.
Yuya pensó para sí mismo que ella no tenía intención de explicar nada y estaba completamente ignorando lo que él decía. Notó que ella reía suavemente mientras se sonrojaba y se perdía en su propia fantasía. Aún así, seguía viéndose perfecta. Era honestamente un crimen que fuera tan hermosa. Mientras tomaba té, Kaida lo provocó diciendo que no bebiera de esa manera, llamándolo cachorro y diciendo que beber de esa forma era inapropiado. Se disculpó con Yuya por dejarse llevar un poco y preguntó en qué parte de su conversación se habían quedado. Yuya respondió que estaban discutiendo la parte sobre él convirtiéndose en su propiedad. Kaida sonrió y dijo, eso es, habían estado hablando de por qué se había convertido en su propiedad. Luego explicó que el hecho era que su padre había ido a suplicar en lágrimas a su madre. Yuya se preguntó por qué su padre había suplicado en lágrimas a la madre de Hitotsuba-san. Se dio cuenta de que, básicamente, la razón era que su inútil padre y la madre de Hitotsuba-san habían ido a las mismas escuelas primaria, secundaria y preparatoria, formando una relación, por así decirlo, indeseable pero inseparable. Aunque ella había oído rumores sobre su inútil padre, nunca se habían contactado después de graduarse de la preparatoria hasta hace aproximadamente un mes, cuando su padre de repente se acercó a su madre, suplicando ayuda. Kaida explicó que al principio parecía que su madre iba a negarse. No importaba cuán inseparable hubiera sido su relación en el pasado. Quien había puesto su propia vida en un aprieto con su necedad no era otro que el propio padre de Yuya. Añadió que la madre de Yuya, que había seguido apoyándolo, era igual de culpable. Yuya pensó en que estaba pensando honestamente su pésimo padre. Resolvió que, una vez que su padre regresara del extranjero, lo golpearía hasta estar satisfecho. Kaida continuó diciendo que el padre de Yuya había llorado y suplicado que al menos salvaran a su hijo. Dijo que afirmó que Yuya no había hecho nada malo y, a diferencia de ella, tenía potencial. Lloró mientras decía esto. Yuya no respondió. Kaida añadió que, aún así, su madre no tenía ninguna razón para estar de acuerdo. De hecho, ayudarlo solo habría avivado el fuego. Dijo que no quería arruinar el futuro de Yuya. Yuya reflexionó que, por supuesto, para la madre de Hitotsuba-san, él era solo un chico cualquiera. La súplica apresurada de su padre por ayuda no era más que un intento superficial. Y Yuya pensó para sí mismo que su padre debería usar un poco más la cabeza. Kaida entonces preguntó, con una expresión alegre y astuta. Seguramente el muy sabio Yuya debía estar preguntándose por qué su madre había decidido ayudar. Ella misma respondió, diciendo que la razón era simple, ella egoístamente le pidió ayuda a su madre. Avergonzado, Yuya cuestionó cómo eso estaba relacionado con ayudar a su padre, ya que estaban hablando de la deuda de otra persona. Kaida sonrió y respondió que siempre había sido una chica buena, honesta y obediente que nunca había actuado egoístamente. Dijo que sus padres y abuelos estaban encantados cuando su adorable hija única pidió algo egoísta por primera vez. Casi fueron a hacer arroz rojo para celebrar. Yuya pensó para sí mismo que ella directamente se había llamado a sí misma honesta y buena, pero lo ignoraría. Supuso que su familia debía tener una considerable falta de sentido común si estaban encantados por el egoísmo de su hija. Kaida continuó diciendo que tenía dos peticiones egoístas. La primera era que quería ayudar a Yuya, lo cual era natural ya que él no había hecho nada malo. Admitió que realmente no le importaba que les pasara a sus padres, pero no podía pasar por alto el hecho de que él iba a sufrir por ellos. Yuya se preguntó por qué Hitotsuba-san estaba preocupada por alguien como él. Aunque tenía sus dudas, lo hizo extremadamente feliz que alguien estuviera preocupado por él. Kaida entonces reveló su segunda petición egoísta, que era precisamente porque Yuya se había convertido en su propiedad. Sonrojándose y sonriendo ligeramente, confesó que quería vivir con él. Yuya levantó las manos y dijo que entendía menos que antes. Señaló que su petición ya era bastante egoísta, ya que le dijo a sus padres que quería vivir con él, saltándose pasos como confesar o proponer. Kaida cruzó los brazos y dijo que era porque quería estar con él, sonrojándose mientras lo decía. Yuya pensó que eso era injusto y quedó impactado por su deslumbrante sonrisa. Se maravilló de que la linda Hitotsuba-san, parecida a una diosa, dijera algo así. Añadió que estar con él haría caer a casi cualquier hombre. Kaida entonces dijo que todos se habían emocionado mucho por su primer amor y su egoísmo. Explicó que su padre había preparado el cheque, mientras que su madre había contactado al padre de Yuya. Esto fue lo que se había decidido. Sacó un papel y lo dejó caer sobre la mesa. Yuya recogió el papel y pensó en la idea del primer amor mientras su rostro mostraba una expresión atónita. Leyó el contenido, que era un compromiso escrito que decía, aprobación de que Yuya y Hitotsuba-san vivan juntos.
Aprobación de que Yuya sea registrado y adoptado en el hogar Hitotsuba después de que cumpla 18 años y se gradúe de la preparatoria. Además, después del comienzo de la convivencia, el señor y la señora Yoshi tendrán prohibido permanentemente tener contacto con Yoshi Yuya. Yuya gritó incrédulo, preguntando de qué se trataba esto. Se dio cuenta de que no solo viviría con Hitotsuba-san, sino que después de graduarse, se casarían y sería adoptado por su familia. Estaba impactado de que sus padres hubieran aprobado este arreglo. Al ver las firmas, reconoció que ambas respuestas estaban a favor. Imaginó a su madre diciendo casualmente que con eso, Yuya-kun también estaría feliz. Kaida tranquilizó a Yuya diciéndole que no se preocupara, diciendo que tenía la intención de mantenerlo. Sin embargo, dado que tenía un buen corazón, probablemente se sentiría mal porque ella lo cuidara. Por lo tanto, después de ser adoptado por la familia, trabajaría al lado de su padre y eventualmente se convertiría en el presidente de la compañía del grupo Hitotsuba. Sonrojándose y sonriendo ligeramente otra vez, dijo que eso era lo que se había acordado. El rostro de Yuya se tensó extremadamente mientras se preguntaba qué estaba pasando con la relación entre sus padres y la familia de Hitotsuba-san. Aunque sus propios padres eran una cosa, pensó que la familia de Hitotsuba-san estaba en un nivel completamente diferente. Nunca se habían conocido antes, y sin embargo, le permitían a él, un simple estudiante de preparatoria, casarse con su única y preciosa hija y convertirse en el próximo presidente de la compañía. No importaba cuánto lo pensara, solo podía sentirse completamente aturdido por la situación. Kaida le informó calmadamente que ambos padres habían dado su aprobación. Desafortunadamente, él no tenía derecho a negarse. Advirtió seriamente que si intentaba negarse, ya sabía qué pasaría. Yuya reconoció en silencio que tenía una idea general. Sin duda, imaginó que sería trabajado como esclavo como empleado del grupo Hitotsuba o enviado bajo tierra como en un manga, para no volver a ver la luz del día hasta que muriera. Sabía que le esperaban días de infierno. Kaida continuó, diciendo que, como era de esperar, Yuya tenía buen juicio. Explicó que si se negaba, se convertiría en su mayordomo exclusivo de por vida. Sin embargo, incluso como mayordomo, actos como besar o hacer cosas subidas de tono con ella estarían fuera de discusión. Experimentaría un tipo diferente de infierno donde no podría tocarla, sin importar cuán indefensa pareciera. Yuya pensó para sí mismo que ese era un tipo diferente de infierno y que nunca imaginó que llegaría el día en que escucharía a Hitotsuba-san decir palabras como subidas de tono o beso. Notó lo rojo que estaba su rostro y sintió que ella se estaba forzando. Consideró que tener una relación amorosa prohibida con la dama mientras le servía como mayordomo no sonaba tan mal. Kaida interrumpió inmediatamente sus pensamientos, declarando firmemente que las relaciones amorosas prohibidas no estaban permitidas. Dijo que, aunque no era malo en sí mismo, el amor puro era mejor, y no querría él profesar su amor con orgullo en su lugar. Yuya se preguntó qué pasaba con esta chica. Era tan linda. En la escuela, Hitotsuba-san siempre era la belleza perfecta e impecable, como una flor inalcanzable en una cima alta, pero la chica frente a él era completamente diferente, linda e inocente, como cualquier chica promedio que amaba el manga shoujo. Pensó que esta podría ser su verdadera forma, y si ese era el caso, entonces podría ser uno de los pocos chicos que conocían el verdadero rostro de Hitotsuba Kaida. Yuya le dijo que entendía y que aceptaría la negociación. Aclaró que desde el principio no había intentado negarse porque, para él, la propuesta parecía un regalo del cielo. Podría vivir con y casarse con Hitotsuba-san. Tomando un sorbo de su taza de té, dijo, ¿no era como un sueño? Era increíble. Pensó para sí mismo que, aunque lo había dicho en voz alta, estaba bien, podría vivir con y casarse con una belleza trascendente como Hitotsuba-san, y el puesto de presidente de la compañía lo estaba esperando. Además, no era como si estuviera solo. De repente, Kaida gritó, preguntando si algo estaba mal y si estaba herido en alguna parte. Yuya preguntó qué quería decir con eso, negando que estuviera lesionado. Kaida entonces preguntó por qué estaba llorando. El rostro de Yuya mostraba lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensó que era extraño, aunque estaba libre de sus estúpidos padres, sus lágrimas no paraban, y su pecho dolía como si estuviera a punto de estallar. Entonces, de repente, Kaida lo abrazó fuertemente, tranquilizándolo diciendo que todo estaba bien porque ella estaba con él y siempre estaría allí para él. Yuya abrió los brazos y abrazó a Kaida con la misma fuerza. Ella habló suavemente, diciendo que de repente estaba solo, así que era obvio sentirse solo, pero de ahora en adelante, quería que estuviera igual de feliz. Kaida le dijo que una vez que se hubiera calmado, debería empezar a empacar porque demolerían su casa actual.
El rostro de Yuya se volvió sombrío mientras pensaba, ¿esta casa desaparecerá? Estás bromeando, ¿verdad? Kaida explicó que una vez que el terreno estuviera despejado, la casa sería reconstruida y alquilada, lo que generaría algunos ingresos. Lo llamó su nido de amor y dijo que ya lo había preparado. Afortunadamente, dado que el día siguiente era sábado y no tenían escuela, sugirió que fueran de compras. Yuya reflexionó sobre todo lo que había pasado. Secándose las lágrimas, se preguntó qué demonios estaba pasando. Parecía que la sangre de su desesperanzado padre también corría por sus venas porque sentía que podría haber tomado una decisión que cambiaría su vida en un impulso del momento.